televidentes, bienvenidos a una nueva misión en Uninoticias. Les habla Laura Castillo, su reportera. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Zuluaga y hoy hablaremos sobre el origen de la palabra comunicación y los elementos que conforman la comunicación según Aristóteles. Etiología de la palabra comunicación. Viene del latín communis, que significa comunicar, que a su vez significa transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común a otros. Todo esto con el uso de códigos y claves. Viene del latín communicati. Ahora bien, dentro del ámbito histórico tenemos varios conceptos que mencionaremos rápidamente. Aristóteles nos mencionó que usaba todos los medios disponibles para persuadir y hacernos entender. Kurt Lewin, mediante un complejo proceso circular donde todos transmitimos de alguna manera un mensaje. Andrew Martinet habla de un código que tiene que haber, que para nosotros lo denominamos el lenguaje y que permite comunicar. Bartók da la idea y las relaciones humanas y dice que se basan en ideas y mensajes que nos permitimos transmitirnos. Todos coinciden en que las comunicaciones son un proceso donde los individuos se relacionan entre sí, con la idea de hacer un mundo en el que las ideas y los pensamientos, hechos y situaciones sean una forma de entendernos mejor. Mi nombre es Daniela Urdatis. El día de hoy les vengo a hablar sobre el origen de la comunicación y el desarrollo de la comunicación social. El origen de la comunicación se basa en el hombre. Es de esta manera como el surgimiento de la humanidad se remota científicamente a la teoría del Big Bang, que es un modelo cosmológico del origen del universo. En la línea de la evolución de la especie humana se remota a los Homo sapiens. Los Homo sapiens son una muestra clara y abundante de las maestrías creativas de estas especies. En este mismo árbol genealógico se tienen en cuenta los Neanderthal, que son otra especie caracterizada por el dominio del fuego y también por destacar herramientas que ayudaban a su defensa. Se encuentran cuatro teorías, cuatro hipótesis que nos permiten llegar al origen de la comunicación. Entre estas está la divinidad. La divinidad se encuentra ligada a Dios y es de esta manera como la creación del hombre le brinda una contextura divina. Esta contextura divina es catalogada como el surgimiento del lenguaje. Es de esta manera como se contempla en el Génesis, que es el libro de la Biblia. Allí es donde se recalca el principio de la humanidad, estableciéndose una historia que es denominada la Torre de Babel. La Torre de Babel es la que nos permite identificar la diversificación del idioma. En esta historia se tiene en cuenta a Yahvé, que es Jehová. Él mandó al hombre a la tierra con un propósito. Sin embargo, tenían en el mundo un Dios todopoderoso llamado Noribin. Noribin era la persona que estaba liderando a estos seres humanos con el fin de que hicieran cosas atroces. Una de ellas fue la creación de la estructura más alta del mundo. Aún así, Dios intervino, porque ese no era el propósito que había implantado en el ser humano. Intervino de la manera de ponerle diferentes lenguajes a las personas con el fin de que no se pudieran comunicar. Un ejemplo de esto sería: una persona le dice, oye, pásame el ladrillo, y como no se comprendían, le pasaba un balde con agua. Por siguiente, se encuentra la teoría de la exclamación. La exclamación hace una relación o se establece con la expresión de los sentimientos. Esta expresión de los sentimientos se equipara con el estado de ánimo y las emociones del ser humano, entendiéndose como exclamaciones. Y en este caso nosotros los entendemos como sonidos. Es allí donde se establece que aquel niño que está en sus primeras etapas de desarrollo interactúa con aquellos que lo rodean de manera de la exclamación, que es el llanto. El llanto nos permite identificar que tiene un problema, que hay que ayudarlo en caso de que se encuentre en peligro o con alguna dificultad de enfermedad, etc. Entonces, esto nos permite primero llegar a los sustantivos. Por consiguiente, a los verbos, que son las acciones que el niño ha podido identificar después de llegar al momento de las exclamaciones que ya con anterioridad había presentado. Por consiguiente, la hipótesis de la onomatopéyica se basa en la imitación de los sonidos que el hombre percibe de acuerdo al entorno en que coexiste.
Un ejemplo de esto sería el sonido de los pajaritos, que se tiene para dos fines, uno para la caza y otro para la observación de la naturaleza. La siguiente hipótesis se basa en la parte mecanicista, es decir, en los movimientos que establece el hombre de acuerdo a su cuerpo, a sus manos, y el movimiento o la expresión facial que realiza en el momento de hablar, de expresarse, de comunicarse con otras personas. Una base esencial para esta teoría mecanicista es la teoría gestual, que se enfatiza en la comunicación que tienen aquellas personas con discapacidad, es decir, mudos. Se establece en el abecedario con señas de las manos que se presentan aquí. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de los universales lingüísticos y la comunicación moderna. Los universales lingüísticos son todos los aspectos que están en cualquier parte del mundo donde se encuentra el hombre y son inherentes al proceso de comunicación. Los universales lingüísticos son 5, los cuales encontramos. Siempre en el hombre habrá un lenguaje en particular. 2. Siempre se tendrá la capacidad de aprender cualquier lengua. 3. Las lenguas están hechas de sonidos. 4. La gramática de toda lengua está conformada en fonológico, sintáctico y semántico. Y 5, el cambio es una característica constante en todas las lenguas. El hombre se considera racional gracias a la capacidad que tiene a la hora de aprender y manejar toda una lengua. Elementos de la comunicación según Aristóteles. Aristóteles organizó su modelo en 3 fases: el emisor, que es el orador, el discurso, que es el mensaje, y el receptor, que es la auditoría. Hasta 1930, que en Estados Unidos se juntan un grupo de científicos sociales y que se les conoce como el padre de la comunicación. Entre ellos están Paul Lasarfy, Kurt Lewin, Harold Laswell y Carl Hubbard. Pero es Harold Laswell el quien le agregó 2 elementos más a las fases de Aristóteles: el código, que es la lengua, y el canal, que es la forma en que la podamos transmitir a otras personas. Luego, Raymond Nixon agrega 2 más, que son las intenciones del comunicador y las condiciones en que se recibe el mensaje. Y con estas ya tenemos 7 razones que vamos a enumerar rápidamente. Tenemos un emisor, un discurso, un receptor, el código, el canal, las intenciones y las condiciones en las cuales nos comunicamos. Luego se introducen términos de diferente significancia, como la codificación del mensaje, la percepción, y otro científico, Charman, establece que la condición para la comunicación humana especialmente es la percepción y la experiencia del comunicador y del perceptor, que los dos deben conocer la misma clave para entender el mismo mensaje. Si las causas no son las mismas, hay interferencia en la comunicación, y aquí es donde aparece un decodificador, que es quien interpreta la clave para poder que el receptor del mensaje lo entienda tanto como el que lo envía. De esto tenemos el ejemplo del periodismo. Así pues, la comunicación es la circulación del pensamiento. Hola, mi nombre es Linet Karine Paladines Torres y les voy a hablar de los tipos de comunicación. Tipos de comunicación. Según Roger Malicot, existen 3 tipos de comunicación. El primero es el unidimensional, es decir, el que se realiza consigo mismo, o comunicación intrapersonal. Para comprender mejor la comunicación intrapersonal, a continuación les citaré parte del famoso verso del poeta español Antonio Machado, el cual dice lo siguiente: converso con el hombre que siempre va conmigo. Es decir, este es un pequeño ejemplo a través del cual se manifiesta una conversación profunda y personal, donde un emisor es receptor de su propio mensaje y el hablante es al mismo tiempo audiencia. El segundo tipo de comunicación es el bidimensional, es decir, el que se realiza con los otros, o comunicación interpersonal. Eso ocurre cuando usted establece una comunicación dialogante con 2 o más personas. Ejemplo, cuando departes con los familiares, con los amigos, cuando se solicita orientación de sus asesores en el centro local, etc. ¿Eso qué quiere decir?
que debe darse dentro del marco familiar, en la comunidad, en una institución, organización o asociación profesional. El último tipo de comunicación es el tridimensional, es el que realizo yo con los otros, el contexto y el medio, o comunicación masiva, también denominada más media. Esta surge de la comunicación directa, personal y se pasa a una comunicación pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando las implicaciones del mensaje van más allá de nuestras propias fronteras, se debe recurrir a medios técnicos para cumplir el contexto y la fuerza de la que se quiere comunicar. Pues esta se pasa de la esfera humana a la esfera social y a la vez masiva. El proceso comunicacional sigue siendo el mismo, lo que cambian son los medios utilizados, ya que no nos centramos solamente en las personas, sino que se requiere de ciertos instrumentos de carácter técnico para ampliar los contenidos de los mensajes y en consecuencia elevar el radio de acción y las posibilidades de lograr unos mayores efectos. Hoy les hablaré del maravilloso tema del desarrollo de la comunicación social. Este es el proceso en cómo las personas se relacionan y se comunican entre sí, además de que se entiende como el que marca una diferencia significativa y esencial para tener el hombre mayor efectividad en el transcurso de su vida. En ello se tienen en cuenta 3 aspectos. El primero, que es el ascendente de aquella información que se transmite mediante la alta gerencia hacia los subordinados. Siempre y cuando la cabeza trabaje en equipo, el cuerpo trabajará en equipo. Si no, sería una utopía pensarlo. La información que contiene este mensaje siempre se relaciona con retroalimentación, con formas de cómo se deben realizar los trabajos y además tiene unas ventajas y desventajas. La ventaja es de que siempre el mensaje va a ser tenido en cuenta. La desventaja es, como se puede observar en la imagen, que a medida de que va bajando en cada nivel, la información se puede ir distorsionando, lo que va a causar fallas en la comunicación y en la forma en cómo se va a efectuar cada actividad por el encargado de diferentes dependencias. El siguiente es la comunicación descendente, es decir, aquella comunicación de los subordinados hacia la alta gerencia. Aquí se tienen en cuenta unos aspectos muy importantes. El mensaje contiene aquellas solicitudes, aquellas formas de cómo se van aquellas cuentas que va a tener la persona para rendir a su jefe. Las desventajas y las ventajas. Principal, la ventaja es de que si se comunican nuevas ideas de empleados hacia gerentes, se va a establecer una buena comunicación y pueden surgir diferentes maneras de manejar el negocio, diferentes formas de interactuar con el mismo público que sería el objetivo en este caso. La desventaja es de que aquellas personas que no tienen en cuenta esa forma de comunicación, donde los empleados también tienen derecho a decidir, a tomar en cuenta informaciones que pueden servir para la empresa, se va a tener en cuenta como una forma de indisciplina, una forma en la que el empleado se va a sentir culpable por no haber hecho de manera adecuada, reservándose sus comentarios, cosa que no está bien hecho. Por siguiente está la horizontal. La horizontal es la comunicación entre unidades, entre departamentos, lo que permite una mejor organización, efectividad en el trabajo y la ventaja más importante es que siempre va a haber comunicación sin importar las circunstancias, sin importar los hechos que se estén presentando. Esto va a ayudar a que todos se comuniquen entre sí y pueda tener un buen y próspero futuro la empresa en la que se encuentre. Mi nombre es Giovanna Llama Velasco y les hablaré un poco sobre las barreras de la comunicación. Alguna vez en la vida no hemos podido comunicarnos con otras personas. Muchas son las causas: el ruido, los aparatos defectuosos, todo elemento interveniente en el proceso de la comunicación puede sufrir perturbaciones que entorpecen, dificultan o imposibilitan la comunicación. Y todo eso se registra dentro de las barreras de la comunicación, las cuales son las barreras semánticas. Estas barreras se presentan si al hablar o escribir se emplea una palabra con una acepción que no corresponda, es decir, su significado cambia. También cuando nos expresamos en forma anfibológica, la cual nos remite a un doble sentido
y a la multiinterpretación de la palabra se encuentran las barreras físicas. Estas barreras se presentan cuando el medio, es decir, el vehículo, instrumento, aparato que transmite el mensaje, no permite que éste llegue nítidamente y provoca incomunicación. En estos medios podemos encontrar el teléfono móvil, el internet, las redes sociales, la televisión, el cine, entre otros. En este tipo de barreras también se incluyen interferencias de radio, exceso de ruido están las barreras fisiológicas. Surgen cuando una de las personas que intervienen en la conversación presentan defectos orgánicos en la vista, en la audición o zona de la articulación, lo que ocasiona interferencias en la comunicación. Por último tenemos a las barreras psicológicas. Toda persona tiene una forma particular de vivir, percibir y entender el mundo en el cual se encuentra inserto. Esta forma recibe la denominación psicológica de esquema referencial. Se acepta las comunicaciones que se adapten a nuestro esquema referencial, y todo mensaje que encierre alguna amenaza, agresividad o crítica hará que la psiquis del individuo produzca una barrera para repeler cualquier agresión. Incluso el tono de voz, el uso del vocabulario o su falta de tacto puede hacer que la persona se sienta subestimada, agredida o rechazada. Son muchos los factores que influyen en una persona que escucha para que ésta comprenda o rechace el mensaje que se le ha dado. Algunos de ellos son no tomar en cuenta el punto de vista de los demás, mostrar recelo, sospecha o aversión, mostrar demasiada timidez. La comunicación moderna es el desarrollo de las técnicas de telecomunicaciones que resultan más adecuado para un determinado tipo de información. Recordemos que existen dos tipos de información. Una sonora, donde participa la voz humana o la música o cualquier tipo de sonido, y la información escrita, que interviene el telefax o el telégrafo. Esto permite que los sentidos del hombre extiendan su alcance alrededor del mundo. También podemos crear que la comunicación moderna ha tenido un avance muy grande a través del Internet, donde se logra adecuar mejor la comunicación del hombre con su entorno, creando diversas funciones tecnológicas e inteligentes para su desarrollo informático. Muchas ventajas nos ha dado el Internet en la comunicación moderna para el desarrollo del hombre, pero también muchas desventajas, ya que se ha perdido el tacto y el verdadero sentido de la comunicación, como lo vimos hace poco en el origen de ella misma. Hola, mi nombre es Isabel Cristina Leyes y hoy les vengo a hablar sobre el carácter etimológico y la teoría de la comunicación. La palabra comunicación proviene del término latín communis, que significa común. De allí que comunicar significa transmitir ideas y pensamientos con el fin de ponerlos en común con otros, suponiendo la utilización de códigos de comunicación compartidas. Cuando se habla de códigos, hablamos de un conjunto de signos y símbolos, los cuales deben ser compartidos con las personas del proceso. Generalmente tendemos a pensar en lenguaje cuando hablamos de códigos, pero este supone un concepto mucho más amplio. Además de los códigos verbales, orales y escritos, existen los códigos como los gestos, los movimientos de la cara y el cuerpo, los que se dan por la forma y el color. Un claro ejemplo de estos son las señales de tránsito. Generalmente los códigos no verbales, al igual que el lenguaje, varían de acuerdo a la cultura. Por esto se afirma que el lenguaje es un medio más que se tiende a identificar con totalidad a la comunicación porque es el medio más apto para transmitir ideas. Cuando se habla de comunicación en un sentido más amplio, se refiere a seres vivientes que se relacionan con su entorno. Pero desde el lenguaje científico hace referencia a seres relacionados capaces de expresar sus situaciones interiores. Muy buenos días, mi nombre es Laura Salcedo y a continuación les hablaré sobre los medios de comunicación y la transformación en la sociedad. Para dar apertura al tema medios de comunicación y transformación a la sociedad, primero definiremos qué son los medios de comunicación. Los medios de comunicación crean realidades. Estos son herramientas utilizadas actualmente en la sociedad para informar y comunicar de manera masiva a la población. Hoy en día, los individuos acceden a este tipo de canal para tener material informativo que describe, explica y analiza datos y acontecimientos importantes.
Hoy por hoy, nuestra sociedad está influenciada por el constante bombardeo de información a través de diferentes medios. Es aquí donde se modifica nuestro modo de vida, nuestras costumbres, la opinión pública y la información que nos llega sobre distintos sucesos políticos y o económicos. Puede hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar respecto a la realidad que nos rodea. Y es aquí donde nos surge una pregunta. ¿La familia se ve afectada por los medios de comunicación? Lastimosamente sí. Médicos, pediatras, psicólogos y sociólogos consideran preocupantemente que cuando los padres e hijos se reúnen en la noche, los medios de comunicación impiden las relaciones interpersonales, estos indispensables para el bienestar de la familia. Todos se aíslan, cada uno está inmerso en los medios de su rincón, padres e hijos, cada uno en su cuarto realizando actividades diferentes, lo que excluye conversaciones, paseos y hobbies. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere darse en la familia? Pues todo no es negativo, ya que por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, podemos estar informados de todo lo que acontece en el mundo, obtener la información que deseamos en un espacio de tiempo muy relativamente corto, completar y colaborar en el proceso de socialización de las nuevas generaciones. Para concluir el tema origen de la comunicación, conceptos, funciones y tipos de comunicación, decimos que a través de los tiempos vemos que la forma del ser humano de expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos han cambiado a través de la historia. Al principio solo nos podíamos comunicar mediante dibujos. Luego fueron los primeros comienzos de los escritos. Mientras el tiempo pasaba, nosotros fuimos aprendiendo a comunicarnos de manera que todos lo que lean sientan lo que el escritor escribió. Con la avanzada tecnología, la comunicación escrita entre personas a través de las cartas ha cambiado. Ahora son los emails y mensajes de texto y redes sociales. Es decir, el ser humano ha revolucionado y la escritura también ha ido cambiando conforme a las generaciones van creciendo y aprendiendo. Muchas gracias.